Muy buenos días a todas y a todos. Comienza aquí el primer Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de más de 3.500 inscriptos de todo el país. Además, nos acompañan inscriptos de países hermanos de Latinoamérica y de Iberoamérica: Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador y España. La educación de jóvenes y adultos tiene como objetivo fundamental el acceso a la educación a todas aquellas personas que no hayan podido concluir sus estudios de nivel primario y secundario. En este primer Congreso de Adultos y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires se abordarán temáticas en torno al mundo de la educación y el mundo del trabajo, la formación de educadores y de educadoras de jóvenes y adultos, los límites y desafíos de la educación a distancia en personas adultas y la educación en contexto de encierro, entre otros aspectos. Para dar apertura a este congreso, nos dirigirá en primer término la palabra la señora directora de Educación de Adultos y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la profesora Jacquelina Sichero. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Muy contentos, muy contentas, felices que como Ministerio de Educación podemos dar comienzo a este primer Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos de la modalidad para podernos a pensar, para empezar a diseñar políticas de inclusión que tengan que ver con educación y trabajo, para poder generar entre todos y todas un país mucho más justo. Agradezco muchísimo la presencia de Lucía, de Sole, de Fabián, de todo el equipo de supervisores, supervisoras, de todas las provincias, de todos los directores y directoras, de todos los países que integran Latinoamérica, y muy agradecida a Inés, que está presente en este momento y que nos va a acompañar a lo largo de la jornada. Bienvenidos, bienvenidas al primer congreso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza para la modalidad de jóvenes y adultos. A continuación, escucharemos el saludo de la señora subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, María Lucía Faced Aval. Hola, para hacerlo descontracturado vamos a cambiar el orden y voy a empezar yo, así nos relajamos y lo hacemos como más familiar. Nos conocemos todos los que estamos acá hace tiempo. Bueno, yo soy la ministra, Soledad Acuña. No necesita presentación, pero bueno, asumimos entonces. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos los que se acercaron, a todas las que se acercaron acá al barrio 31. Para nosotros siempre es un orgullo recibir en este nuevo edificio, en el barrio que forma parte de un proceso profundo y amplio de integración del barrio 31 al resto de la ciudad. Para nosotros es un orgullo mostrar que la educación está acá presente, que tenemos este edificio y que traemos junto con el edificio también la vocación que desde la educación podamos seguir integrando, transformando y mejorando la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Así que espero que a los que no conocían el edificio puedan recorrerlo un poco. Está medio lluvioso afuera, pero pueden salir y ver. La verdad que es maravilloso toda la transformación que se está produciendo en el barrio. Segundo, quiero agradecer y felicitar a Jackie por el esfuerzo enorme de todo este tiempo, la insistencia, la perseverancia para lograr llevar adelante este encuentro. Este encuentro que espero nos sirva a todos como una instancia de reflexión profunda, porque si hay algo que la pandemia nos puso de frente es que el cambio es lo único constante que tenemos de acá en adelante. Y que si bien las estructuras educativas fueron pensadas, nuestro sistema fue pensado como para algo que tiene que durar, algo que tiene que permanecer en el tiempo, que tiene que ser homogéneo, tenemos que ser conscientes que eso hoy tiene que ser resignificado. Y eso nos obliga a estar en una instancia, como lo llamo yo, de reflexión permanente, ¿no? Un estado de reflexión continua, un estado que nos
permita repensar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, para quiénes lo hacemos y desde dónde lo hacemos de forma constante. No una vez y por un tiempo, todo el tiempo. Y que cada una de las modificaciones y de las reformas que vayamos planteando, de las estrategias distintas que vayamos incorporando, también van a tener que ser puestas en discusión al poco tiempo. Y en esto de repensar y de cuestionarnos, espero que este encuentro, que como decía Jackie, no solamente reúne a amigos y amigas de la ciudad, sino que hemos convocado y la verdad que se han sumado muchos amigos de otras provincias, de la Argentina y de otros países también de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a todos los que ocupan su tiempo en pensar y reflexionar sobre la educación. Y lo que me gustaría es dejar algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas dudas que nosotros tenemos y que nos hacemos todo el tiempo. Y que tienen que ver no solo con la práctica, no solo con los contenidos, y sobre todo, insisto, pospandemia y en un sector como es en el de adultos y jóvenes. Y de ahí tenemos que reflexionar, me parece, y pensar sobre los cómo, ¿no? ¿Cómo enseñamos? Y esto supone los formatos, y esta es una conversación que tenemos permanentemente en nuestro ministerio. No hay posible competencia de formatos en el área de adultos, porque todas las formas son necesarias, todas las modalidades de enseñanza son necesarias, porque la educación de adultos tiene que ser un traje a medida, que se adapte a las necesidades de los adultos que deciden el camino del esfuerzo de la educación. Y ahí entonces tenemos que seguir pensando cómo vamos a enseñar. Y la pandemia nos demostró, pese a nuestra primer duda o escepticismo, donde dijimos, bueno, acá cuando veíamos que iba pasando el tiempo y no podíamos volver a la presencialidad, dijimos, acá vamos a perder muchos estudiantes. Y por el contrario, tuvimos más gente que decidió sumarse a estudiar. Y quienes estaban estudiando continuaron y pudieron profundizar sus procesos de aprendizaje. Y entonces, desde ese aprendizaje, tenemos que repensar nuestros programas. ¿Es necesario que vengan todos los días? ¿Es necesario que vengan de forma presencial siempre? Algunos sí, otros no. A algunos lo remoto les sirve, otros les sirve tener algún acompañamiento de forma permanente. Y todas esas modalidades tienen que convivir, no hay competencia posible. Esas y las que podamos diseñar y las que podamos transformar, porque las realidades de los adultos que, insisto, eligen el camino del esfuerzo, que es la educación, son distintas. Y nosotros tenemos la obligación de pensar distintas modalidades para cada una de esas realidades. Y el pensar el cómo de esta o de las modalidades también nos obliga a repensar el cuánto. ¿Cuánto tiempo tengo que tener a un adulto estudiando? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Durante cuántos años pretendemos tener a los adultos estudiando para tener una certificación que los habilite para un mejor trabajo, por ejemplo? Y en ese cuánto tiempo y en qué modalidades tenemos que repensar, y la pandemia nos lo enseñó en todas las áreas, desde inicial hasta adultos y superior, que cuando nos encontremos con los estudiantes ese encuentro tiene que tener un sentido. ¿Para qué vienen los estudiantes a la presencialidad? No importa si adolescentes, adultos, jóvenes o niños. Cuando están en el aula, cuando están en el contexto de aprendizaje en la institución, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a tenerlos juntos para que escuchen una clase teórica? ¿Vamos a tenerlos juntos para que discutan? ¿Para provocar un trabajo colaborativo? ¿Para provocar un análisis diferente del que podrían hacer solos? ¿Qué les vamos a pedir que hagan en la instancia remota? ¿Qué les vamos a pedir que hagan solos en casa? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos todos juntos? Eso también nos lo tenemos que preguntar todos los días. Y eso no es solamente revisar el rol del docente y la práctica dentro del aula. Eso es pensar las modalidades, pensar los formatos, pensar las formas en que estamos acercando las oportunidades de aprender a los adultos. Y también este cuánto, ¿no? De cuánto tiempo nos obliga a pensar el qué enseñamos cuando pensamos en la educación de adultos. Y esto no es solamente el plan de estudio, también es desde qué saberes previos consideramos que tenemos que empezar. Porque hoy seguimos, y esto es un problema, no estoy diciendo que nosotros lo seguimos haciendo, nosotros pedimos que traigan el último plan de estudio que tuvieron y a partir de ahí, bueno, entonces te corresponden todas estas materias. Y todos sabemos que
que estos adultos que han sido ciudadanos y son ciudadanos, han ejercido una vida ciudadana, han aprendido a vivir en ciudadanía en una ciudad, en un país, han votado, han trabajado, han desarrollado experiencia laboral, tienen saberes previos. Y esos saberes previos no se certifican con un título, con un papel que dice cuál era el plan de estudio de lo último que atravesaron. Entonces, quizás otra de las reflexiones que tenemos que hacer es cómo podemos ir ayudando a capitalizar esos saberes previos. ¿Qué podemos hacer de reconocimiento de esos saberes previos que las personas traen cuando llegan a la instancia de educación de adultos? Porque no son todos iguales, no todos hicieron el mismo trayecto. Entonces no le podemos pedir a todos que en función de ese último papelito que traen de la secundaria que cursaron hace muchos años, les tengamos que empezar a dar todos los contenidos como si fuesen iguales. Y el pensar eso, el pensar en reconocer las trayectorias previas de las personas, también nos obliga a pensar el para qué están estudiando cuando vienen a estudiar. Y si ese para qué tiene que ver con el mundo laboral, como tiene que ver en la mayoría de los casos, entonces tenemos que repensar qué estamos enseñando y la forma en que estamos vinculándolo con el mundo del trabajo. Y si ese para qué están estudiando tiene que ver con una deuda pendiente, probablemente también tenga que ver con que en casa hay hijos e hijas y queremos poder ayudar a nuestros hijos e hijas a estudiar o queremos darle un ejemplo. Y entonces también tenemos que repensar qué enseñamos cuando vienen a aprender a nuestras instituciones en la modalidad de adultos y jóvenes. Y también tenemos un desafío con los jóvenes. Cada vez son más los chicos que salen del formato de la educación secundaria tradicional y vienen a estudiar en la modalidad de adultos. Y no somos todos compartimentos estancos. Por un lado está media, ahí lo veo a Sergio, por otro lado está artística, normales, por otro lado está la educación de jóvenes y adultos. Somos una misma área, somos un sistema y tenemos que pensarnos como sistema. Y entonces tenemos que tener la obligación del deber que nos trae acá, de sentarnos, articular y repensar qué es lo que hace que allá fracasen y acá puedan continuar. ¿Qué tiene esto? Y hago así porque acá tengo adultos y acá tengo media. Digo, ¿qué es lo que hace que en adultos sí puedan y en la media no puedan? ¿Por qué tenemos? ¿Es nada más una cuestión curricular? ¿Es una cuestión de la escuela que expulsa? ¿Qué significa que la escuela expulse? ¿Cuántos años más vamos a seguir discutiendo y sentándonos en congresos a decir la escuela media no contiene? Y entonces vamos a seguir viendo con estrategias en adultos para ver cómo abarcamos a todos estos chicos cada vez más chicos que buscan una certificación para poder tener luego una continuidad laboral. Entonces me parece que también este estado de reflexión permanente nos tiene que hacer sentar como un mismo sistema que somos, a ver las prácticas y las articulaciones necesarias, así como hablamos siempre de la articulación entre primaria y secundaria, tenemos que hablar entre la articulación entre secundaria y educación de adultos y ver qué de lo bueno de acá se puede tomar acá y qué podemos hacer para que lleguen de distinta manera, que puedan ir teniendo trayectos diferenciados, pero que les genere como resultado una herramienta concreta para poder vincularse con la educación superior, con el mundo del trabajo y que redunde en una mejor oportunidad laboral, calidad de vida y, ¿por qué no?, felicidad de la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, que al final del camino la educación es lo que nos da la libertad de elegir lo que queremos ser y qué queremos hacer. Así que yo traigo estas preguntas, estas reflexiones de las cuales obviamente no tenemos todas las respuestas, nosotros no tenemos respuestas para muchas de estas inquietudes, pero nos animamos a preguntarnos. Y nosotros sí nos animamos a cuestionarnos. Y a veces nos equivocamos con las respuestas que encontramos a esas preguntas. Y probamos modelos, formatos que quizás no son los correctos, pero nos animamos a cuestionarnos. Y nos animamos a probar. Y nos animamos a decir que esto de esta manera no funciona y hay que probar de otra. Y para eso estamos. Porque para sostener algo que sabemos que no sirve, pero que hay que sostenerlo, no vinimos. Estamos acá para transformar y para de verdad generar oportunidades de aprendizaje a todas las personas. Entonces, la verdad que es una alegría y celebro, Jackie, tu insistencia y perseverancia para este espacio de reflexión y espero que no termine en un congreso interesante para todos, en un momento de reflexión porque salimos de la diaria y volvamos luego a nuestras prácticas tradicionales sin transformar nada, sino que espero que este congreso, este espacio de reflexión nos ayude a animarnos, a dudar de todo, a preguntarnos muchos por qué es, para qué es y qué es, y que podamos salir
mejores en términos de animados a hacer las cosas diferentes para realmente generar oportunidades de desarrollo para las personas que redundan en el desarrollo y mejora de la Argentina. Muchísimas gracias y a pensar. Bueno, buen día a todos, a todas, y tomando un poco la posta que Soledad nos planteaba recién, esta idea de pensar en el qué, el cómo, el por qué y el para qué. Brevemente les voy a presentar en qué consiste el programa de este congreso, a qué nos invita. Y en ese sentido, la idea es que durante este día y medio podamos recorrer tanto desde la teoría, pero también desde la práctica, desde las experiencias, en esa mirada que se retroalimenta mutuamente, que nos ayuda a pensar los conceptos y además ver cómo los ponemos en práctica, y que atravesemos tres miradas que son complementarias y que hacen a las preguntas que recién Soledad nos interpelaba. Por un lado, la mirada desde la política educativa, qué es lo que nosotros como sistema ofrecemos, cuáles son esas articulaciones con los niveles anteriores y también con el mundo por fuera de la escuela. Cómo atraviesa esto a la realidad de los adultos que hoy transitan las aulas y también aquellos que no están todavía incluidos dentro de nuestras propuestas. Ahora esta mirada de política educativa, de pensar al sistema desde su mirada más macro, se complementa con una segunda mirada que tiene que ver con la oferta en sí, con la propuesta curricular, con lo que Soledad decía recién de los formatos, cómo estamos pensando hoy la educación de adultos, no solo desde una perspectiva estática, desde cada una de esas propuestas, sino en la dinámica, en la interrelación de estos formatos entre sí y también con una mirada prospectiva de hacia dónde vamos en términos de nuestras definiciones curriculares, nuestras definiciones de propuestas de oferta educativa. Y la tercera mirada que les vamos a proponer hoy es la mirada didáctica, la mirada de adentro del aula, de dentro de los espacios de formación, que es justamente esta mirada donde todo termina concretándose. Y otra vez la invitación es a pensarlo no solo desde lo que estamos acostumbrados a hacer o desde lo que siempre se hizo, también desde lo que se necesita, desde lo que estamos viendo que falta, de cuáles son las nuevas necesidades que hoy el adulto, que como hablábamos hace un rato con algunos de los supervisores y supervisoras, es un adulto que no siempre es el mismo, no ha permanecido igual, sino que en su perfil se va renovando en función también del contexto y de las distintas situaciones que atraviesan a la sociedad en su conjunto. Ahora, como nos gusta además redoblar la apuesta, les proponemos atravesar estas tres miradas que van a ir encontrando en el programa del Congreso con dos perspectivas. Por un lado, el presente, este presente tan particular, que seguramente no iba a ser el mismo si nos proponíamos hacer el Congreso a fines de 2019, pero que hoy sin duda nos invita a pensar en qué momento estamos y cómo este contexto de pandemia y de cuarentena, de suspensión de clases que hemos podido retomar y hoy nos encuentra de nuevo en forma presencial, pero que ha pasado sin duda y que ha atravesado a las ofertas que nosotros hoy tenemos en la modalidad de adultos con una serie de transformaciones, muchas de las cuales queremos sostener. Entonces, ¿de qué manera también este año y medio ha dejado algunas innovaciones que tenemos que reivindicar? Tenemos sobre ellas que reflexionar para ver de qué manera las podemos incluso perfeccionar y sumar a nuestra oferta permanente, pero además nos encuentran hoy con un adulto que luego de atravesar este año y medio de forma distinta, nos requiere otros cambios y otras propuestas dentro de nuestras aulas. Pero como no nos quedamos con el presente, nosotros nos gusta mirar hacia adelante, hacia el futuro, y tomando sin duda este para qué, creo que también es momento de pensar en cuál es el sentido de la educación de adultos ahora y preguntarnos y proponernos una mirada prospectiva y hacia adelante. ¿Qué es lo que queremos de la educación de adultos para los próximos años? ¿Qué es lo que hoy necesita la educación de adultos de la ciudad? Pero también abriéndonos a una pregunta más general y haciendo honor a este público tan nutrido y diverso que hoy tenemos, también qué es lo que necesita la educación de adultos en los distintos territorios en donde está presente. Así que con esta invitación a pensar en estos sentidos y en estas preguntas profundas y tomando este pedido de Soledad de que no quede solo en la reflexión, sino que nos deje propuestas para llevarnos y volver a la acción, les deseo un muy lindo congreso a todos y todas y nos vamos a estar cruzando a lo largo de este día y medio.
La educación de jóvenes y adultos tiene como misión central formar ciudadanos y formar para el conocimiento. Es una política estratégica para el crecimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes. Este primer congreso está dirigido a docentes, directivos, supervisores y a todas aquellas personas de todas las jurisdicciones interesadas en el acompañamiento de las trayectorias educativas de jóvenes y adultos. Este espacio permitirá reflexionar, debatir, profundizar principales líneas de acción de la modalidad y será importante para pensar pedagógica y políticamente sobre un sujeto educativo con sus propias particularidades. Estarán presentes especialistas, docentes, pedagogos y pedagogas de extensa trayectoria que nos ayudarán a pensar, a partir de la historia y el presente, el futuro de la educación de adultos. ¿Qué les parece si vemos un video que nos va a contar esto y mucho más sobre la educación de jóvenes y adultos de la ciudad de Buenos Aires? Somos la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué es la educación de adultos y adolescentes? Muchos y muchas, lo primero que piensan es en la escuela nocturna. Y sí, somos las escuelas primarias y secundarias nocturnas de la ciudad para adultos. También se puede asistir por la mañana y por la tarde. Puede ser de manera presencial, semipresencial o a distancia. De esta manera, cada estudiante puede elegir y adaptar sus estudios a sus responsabilidades familiares y laborales. A su vez, contamos con más de 27 cursos y capacitaciones que acompañan el trayecto de primaria y que una vez finalizada sirven de puente para elegir entre las más de 20 orientaciones que actualmente ofrecen las secundarias para adultos. Estas orientaciones están basadas en la oferta laboral que hoy presenta la ciudad, dándole herramientas para su desarrollo personal o para acceder a una nueva o mejor oportunidad laboral y la posibilidad de continuar su trayecto académico a los y las estudiantes. Con más de 200 escuelas primarias y más de 200 secundarias para adultos, hoy tenemos más de 50.000 estudiantes y más de 7.500 egresados y egresadas. En el año 2016 se implementó la Ventanilla Única de Adultos, un dispositivo que se ocupa de ayudar a adultos y adolescentes a encontrar un establecimiento para cursar, validar sus saberes previos, acompañarlos en el proceso de inscripción y en el seguimiento de su carrera académica. Nuestra jurisdicción ya realizó el cambio de diseño curricular en el nivel primario y actualmente está en proceso de cambio el de nivel secundario, para responder a los requerimientos de la normativa que estructura la educación de adultos en un sistema modular con contextos problematizadores. Acompañando las nuevas modalidades y diseños curriculares implementados en los últimos años, se desarrollaron más de 30 manuales y cuadernillos específicamente para la educación de adultos, pudiendo acompañar y facilitar el contenido pedagógico tanto para los y las docentes como para los y las estudiantes. Bueno, cuántas cosas que hemos hecho a lo largo de este tiempo y cuánto nos queda por hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ahí el grupo de directores, supervisores. Acá tenemos a Sergio, carrera docente. ¿Nos queda mucho por hacer o no? Mucho por hacer. Estamos en un momento, estamos pensando en un plan a 10 años.
Miren cuánto tiempo. Pero tenemos que corriendo empezar a armarlo, porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes merecen la educación de adulto con calidad y que le permita concluir o continuar sus estudios y también incluirse en el mundo del trabajo. La invitación que nos hizo Sole recién y Lucía es un poco a pensarnos en equipo, vernos con secundario, ver qué podemos hacer, qué podemos tomar de lo bueno que cada uno tenemos para poder fortalecer las trayectorias educativas. Y este congreso no va a pasar sin pena ni gloria, solamente reflexionando o haciendo esos famosos 5 minutos de catarsis que yo les digo que hagan cada reunión. Miren que les digo 5 minutitos de catarsis, cuéntenme todo lo malo que pasó y pongámonos a trabajar. Bueno, no. Acá vamos a estar para empezar a pensar y a innovar en este sistema educativo, porque la pandemia nos mostró algo muy interesante, que nuestros estudiantes han aprendido de un montón de formas diversas y diferentes. Y nos convocó a pensarnos a nosotros como educadores de una forma distinta, mucho más flexible. Nos hablan de aulas heterogéneas. Hola, tenemos bastantes aulas heterogéneas, ¿o no? Pero ¿cuánto nos queda por pensar cómo hacemos para seguir trabajándolas, profundizándolos? ¿Cómo podemos seguir enamorando a los estudiantes, a las estudiantes, para que una vez que terminen el secundario o la primaria, puedan rápidamente incluirse en el mundo laboral? Y ahí estamos con la agencia. Vamos de la mano, vamos juntas y juntos, porque creemos que es educación y trabajo el camino. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o lo estoy pensando yo porque visité las escuelas 500 veces y nada más? ¿Están de acuerdo? ¿Es el camino? No hay enemigos o gente que nos quiere sacar la población o el público presente o los estudiantes. Somos todos lo mismo y todos trabajamos para hacer una ciudad distinta y un país distinto. Cada uno con nuestra mirada nos interpelamos, nos convocamos también a pensar diferente. Este es un año particular porque en este año se cumplen 100 años del natalicio de Paulo Freire, un maestro de la educación popular, pero que también nos invita hoy a ser interpelado, al pensar cómo nos acercamos al otro en el hoy, cómo pensamos al sujeto en el siglo XXI, qué queremos hoy para ese sujeto, cómo lo pensamos, cómo construimos ciudadanía hoy. Lo bueno que tienen los pedagogos, Inés, es que siempre nos interpelan y nos permiten pensar que no importa el momento donde haya surgido el discurso o el pensamiento, la investigación. Hoy es el momento de innovar, para pensar distinto, para construir un país diferente, donde cada uno tenga un traje a su medida, pero que todos podamos pensar y creer que esos 7 millones casi que alojó el censo, Pedro, si no me equivoco, del 2010, diciendo que casi 7 millones de argentinos y argentinas no terminaron la primaria y la secundaria, que cuando pasen 10 años más podamos hablar de un cuarto, un décimo de eso, porque es nuestro deber como docentes. Tenemos la obligación de enamorar a los estudiantes y abrazarlos pedagógicamente, diría Diego Chichisola, para que sientan que la escuela es su lugar, pero que la escuela es un puente para un futuro distinto. Así que lo voy a dejar a Fabi, te invito a una reflexión que te encanta, vamos por eso, menos acartonados, como dijo Sole, está, sí, y sí. vamos por eso y a contarles un poco por qué estamos acá. No es catarsis, es pensar juntos y construir una educación distinta. Qué difícil hablar después, porque quedan pocas cosas, pero hay algo fundamental que es el punto de partida. Y el punto de partida es que tenemos el equipo para hacer la transformación que necesitamos, y en estos números que decía recién Jackie, la importancia de que el Estado se ponga como pionera para que estos 7 millones de jóvenes y adultos terminen sus estudios, para poder insertarse en el mundo del trabajo. Y estamos por el camino correcto. Pero el tiempo es un valor fundamental y el desafío de pensar nuevas formas y nuevas acciones está en las manos de todos ustedes y en las manos nuestras para que así pueda ser. Y en la Semana de la Educación, del Día de Maestro, quiero felicitar a cada uno de los docentes que hoy están en las escuelas, con los alumnos, en los formatos
en adultos del formato presencial o semipresencial para poder dar oportunidades, y en cada una de las escuelas primarias, secundarias y de todos los niveles, por la importancia, por la situación que nos dejó la pandemia y por el esfuerzo que se está haciendo para seguir generando más oportunidades y mejor escuela en la escuela pública. Así que un aplauso a cada uno de los docentes que están en las escuelas y más de los 2.200 docentes, que me dicen por la cucaracha que no me olvide decirlo, que lo están siguiendo por Meet o por Instagram, este congreso que trasciende las fronteras de la ciudad, porque es algo que queremos transmitir de lo que podemos hacer en la ciudad para que lo podamos hacer en el resto del país y en el resto del continente para los que nos puedan escuchar. Así que un saludo enorme, feliz Día del Maestro, a cada uno de los maestros que hacen de la escuela la mejor escuela pública. Un aplauso a todos ustedes. La que restituye el derecho a la educación, la de las segundas oportunidades, la que da respuesta cuando parece que ya nada se puede. Es esa la educación de jóvenes y adultos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho del país, y de seguro también en la de los países que nos acompañan. Esta educación de adultos que ya en el siglo XIX la pensara Domingo Faustino Sarmiento y que de alguna otra manera ha servido para educar incontables generaciones de jóvenes y de padres de niños que iban a la escuela pública. Hoy estamos en este congreso y hoy estamos empezando a debatir una vez más aquellos temas de relevancia para nuestra tarea día a día. Como siempre se decía en aquel viejo lema del área, nunca es tarde. Siempre se puede. Entonces, estamos aquí como para preguntarnos y repreguntarnos sobre las posibilidades de la educación de adultos y adolescentes. La UNESCO define el aprendizaje a lo largo de la vida como un proceso permanente a lo largo de toda la vida para satisfacer las necesidades educativas de la persona. Esta expresión se utiliza ampliamente en el ámbito de la educación de adultos para designar los procesos de aprendizaje de modalidades y múltiples niveles. La innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. La educación de jóvenes y adultos necesita de la innovación, ya que su sujeto educativo está inmerso en un mundo que cambia constantemente. Para reflexionar sobre la innovación educativa en el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿qué mejor que un especialista en la materia? Ella es licenciada en Sociología y especialista en Innovación Educativa. Es consultora investigadora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede Buenos Aires, y docente de la Maestría de Administración Educativa de la Universidad de San Andrés, República Argentina, de la Maestría en Política Educativa de la Universidad Torcuato Di Tella, también de la Argentina,
y de la Universidad Ort de la República Oriental del Uruguay. Es coordinadora del área de gestión del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina. Tiene amplia experiencia en planificación educativa y reformas de la educación, especialmente en temas de nueva formación y desarrollo profesional docente, mejoramiento de la organización y la administración de las autoridades centrales, incluida la supervisión. Con nosotros, la señora Inés Aguerrondo. Bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Sí? Ok. Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la introducción. Hace mucho que no interactúo con los ministerios, ya tengo otras actividades más académicas y saber que hay una ola de renovación dentro del área que decide sobre la educación me parece realmente muy auguroso, lindísimo, ¿sí? Y por eso tomo doble empuje para comentar con ustedes lo que tengo pensado. Primero que nada, les cuento que los voy a invitar a un viaje al futuro. Vamos a pensar cosas y vamos a decir cosas que quizá ustedes van a decir, bueno, pero eso. Pero si no nos ponemos, como se dijo en la mesa anterior, una meta interesante, atractiva, reflexiva, difícil que empecemos a cambiar en estos momentos tan complicados, ¿cierto? Porque vivimos, hoy se dice, vivimos en un mundo VICA, ¿sí? ¿Qué quiere decir un mundo VICA? ¿Pudiste cambiar? A ver. Ahí se está compartiendo. ¿Sí? Bueno, en el campo de la futurología, la gente que trabaja en perspectiva, incluso la gente que habla de cosas que tienen que ver con el presente y este presente tan ágil y tan cambiante, nos dice que vivimos, las características de la sociedad de hoy es el mundo VICA. ¿Qué quiere decir? Es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y finalmente es un mundo ambiguo. Y por eso hay mucha gente, pongo el ejemplo de Yuval Harari, que nos plantea que estamos cambiando de era. Y en el segundo capítulo del libro de él, de uno de los libros de él, Homo Deus, él dice que hay tres grandes causas históricas por las cuales la humanidad hizo cambios profundos. Una son las guerras, la otra son las catástrofes naturales y la otra son las pandemias. Quiere decir que podemos ver la pandemia también como un espacio de oportunidad, sobre todo, creo, en el presente nuestro, en nuestra sociedad, en donde tenemos tanta dificultad para ponernos de acuerdo y hacer los cambios que tenemos que hacer. Por eso en este viaje al futuro voy a tratar de tocar tres temas. Primero, ¿en qué sociedad estamos? ¿Qué características tiene esta sociedad posmoderna y cómo llegamos a ella? Segundo, estos sistemas escolares que tenemos, esta escuela, que tanto deseamos adaptar a las necesidades de hoy, ¿tiene la capacidad de adaptarse a los desafíos que presenta la posmodernidad? Y finalmente vamos a tratar de hacer una revisión de todo esto, conversando sobre algunas posibilidades que yo veo de cómo encarar este cambio profundo que tenemos por delante. Parte 1. ¿Qué características tiene la sociedad posmoderna? Me voy a ir desde muy atrás para que podamos entender en qué estamos hoy, ¿sí? Dejemos de lado la prehistoria y empecemos 3.000 años antes de Cristo, que no es poco, ¿sí? Ahí empezamos con, lo hemos estudiado todos en el colegio, la edad antigua, la edad moderna, de ahí pasamos a la edad contemporánea, pero la edad contemporánea es la Revolución Francesa. ¿Hasta cuándo? Yo estoy estudiando estos temas porque estoy escribiendo algo que tiene que ver con el futuro de la educación, y entonces me encontré con que hay mucha discusión entre los historiadores sobre qué viene después de la edad contemporánea. Hay acuerdo
de que esta edad contemporánea disparó las revoluciones industriales. Primero la primera revolución industrial, por supuesto, pero que aquella revolución industrial primera que estudiamos en el secundario, que nos cuenta de los grandes inventos y de cómo esos grandes inventos generaron cambios y de cómo llegamos justamente a la edad contemporánea, esa primera revolución industrial ya no existe y ha sido superada por la segunda revolución industrial, que también ha sido después superada por la tercera y que hoy estamos en la cuarta. Entonces, este devenir histórico, ¿qué nos dice? Nos dice que estamos en un mundo en el cual las cosas han cambiado. Y han cambiado tanto que no solamente cambió cómo nos vestimos, qué comemos, qué hacemos, cómo nos divertimos, sino también ha cambiado cómo se distribuye el conocimiento en la sociedad. Y voy al tema de cómo se distribuye el conocimiento, porque nuestra tarea, la tarea de enseñar, es la tarea de distribuir conocimiento. Tenemos un currículum que es el qué y tenemos un cómo, y nuestra tarea es distribuir conocimiento. Pero esta distribución de conocimiento, igual que como dije, cómo nos divertimos, cómo nos vestimos, cómo comemos, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Toda sociedad necesitó distribuir conocimiento. Pero el cómo se hace, eso es propio de cada formación histórica. ¿Sí? Vemos que estas diferencias, miren los dibujitos que traje para ver que la matriz del modo como se hacía no es tan distinto, por lo menos en lo formal. Si comparamos Egipto con el Imperio Carolingio, con lo que pasaba en las mezquitas, pero también en las sinagogas y también en los conventos. En la Edad Media, con los gremios que ya estaban organizados en jerarquías, ¿sí? Aprendiz, oficial, maestro, que tenían también evaluaciones para poder tener distintos niveles de maestros. Muchas de las cosas que hoy tenemos no las pensamos como que han sido tomadas de la historia. Quizá las creemos como mucho más creadas por el mismo sistema educativo que tiene su tiempo. Como ven, escuela tenemos aproximadamente, bueno, escuelas sueltas, así escuelas no formando un sistema tenemos del siglo XII o desde el siglo XIII, pero ya formando un sistema, haciendo una cuestión más organizada desde el siglo XVII, el siglo XVIII, y en el siglo XIX se arman los sistemas escolares, que han perdurado por el siglo XX y que nos preguntamos, ¿qué va a pasar con ellos en el siglo XXI? ¿Van a seguir manteniéndose como están hasta ahora? ¿O vamos a tomar conciencia de que estos sistemas escolares son maravillosos, son muy útiles, pero son una forma específica en que una sociedad determinada, en un momento determinado, generó una máquina maravillosa para distribuir conocimiento? Y digo una máquina maravillosa porque no hay otro momento de la historia de la humanidad en la cual tanta gente haya tenido capacidad de lograr más allá del pensamiento concreto. Y eso es gracias a los sistemas escolares. ¿Sí? Sabemos que tenemos muchas dificultades, sabemos que conocemos, y no vamos a poner a enumerarlas, los problemas que tienen los sistemas escolares, pero aún así, y pensando que hay que hacer cambios profundos, creo que tenemos que reconocer las grandes bondades y las cosas que nos ha dejado y que nos sigue dejando. Pero quisiera que desde acá en más, en esta charla, en vez de pensar en educación, pensemos en modos de distribuir conocimiento. Porque si nosotros nos corremos de la idea de que la única manera de distribuir conocimiento es la educación, que es lo que tenemos en la cabeza, porque nuestra matriz ha aprendido que la forma que eso se hace es los sistemas escolares, si somos capaces de entender que más que importar el sistema escolar como forma, importa qué conocimiento distribuimos y cómo lo distribuimos, nos ponemos en un lugar en donde tiene mucho más sentido pensar los cambios. Entonces, quiero continuar planteando también otro cambio profundo que tenemos que poner en nuestro inventario para empezar a pensar cómo salir y qué pasos dar en esta imagen de futuro. Y es que no solamente la sociedad no es lo que era, no solamente los sistemas escolares
no son lo que era, sino que también, fíjense, el conocimiento no es lo que era. El conocimiento, pongamos, si vamos a ir desde lejos, pensemos en la Edad Media, en la escolástica. ¿Sí? En la Edad Media el conocimiento estaba en los conventos, en las universidades, pero lo central de la escolástica es que el tipo de conocimiento que valía no era lo que nosotros consideramos hoy que es la experimentación, la verdad demostrada. Ahí había un conocimiento de tradición y un conocimiento que venía del razonamiento filosófico. Pero el razonamiento filosófico estaba contrastado por las verdades supremas, que podían ser Corán, podrían ser la Biblia, podría ser lo que fuere, pero siempre había, no el hombre que decidía qué era la verdad, sino que la verdad venía de afuera del hombre. Esto cambia con el Renacimiento, ahí empieza a ser el desarrollo de la ciencia, y en unos cuantos siglos tenemos a Newton, su libro famoso que se llama Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que es el tratado de física en donde se juntaban todos los elementos que se sabían hasta ese momento, fines del siglo XVII. Pero a mí me parece interesante contar que fíjense que el libro se llama Principios Matemáticos, que para nosotros la matemática es una ciencia que necesita demostración, etcétera, de la filosofía natural. No existían las disciplinas. No existía lo que nosotros llamamos ciencia ahora. Eso se conforma después, ¿sí? Y vamos a ver cómo incide eso en el patrón y en la matriz de los sistemas escolares. Pero a lo que quiero llegar ahora es que a fines del siglo XVII lo que se consideraba ciencia era básicamente la matriz de la física, y la física entendida, como está dibujado ahí, fíjense la diferencia con el dibujo de Einstein. Está dibujada como un universo plano, porque la concepción de la ciencia que nos deja Newton es una concepción de el universo como un conjunto de leyes universales y únicas que se repiten a lo largo del tiempo, y que la ciencia consiste en descubrirlas y poder hacer uso de ellas para el avance y el progreso permanente. Esto era la ideología científica del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando nacen los sistemas escolares. ¿Sí? Tanto es así, que en el año 1900, cambio de siglo, un científico famoso, Lord Kelvin, un inglés, da una conferencia en la Academia de Ciencias de Londres y dice esta frase, o más o menos esta frase. Se puede googlear si les interesa. Dice: el mundo de la ciencia está realmente muy contento porque se ha logrado en este momento conocer todo lo que la humanidad puede llegar a conocer. No hay nada más para conocer. 1900. ¿Sí? Faltan arreglar algunas cuestiones pequeñas y terminar de cerrar unas ecuaciones que no le cerraban bien, pero en términos generales todo está descubierto. Eso en 1900. En 1905, como me gusta contar esto en el viaje al futuro, en 1905, un oscuro escribiente de una oficina muy chiquita de los correos, en un lugar muy chico de Alemania, llamado Albert Einstein, mandó 4 artículos, papers diríamos nosotros ahora, ¿sí? A la Academia de Física de Alemania, ni siquiera divergiendo, porque todavía en ese momento fue realmente una elucubración, una teoría que expuso, pero que ustedes saben que terminó en la teoría de la relatividad, que la teoría de la relatividad, 1905, siglo XX, rompe con 400 años del universo entendido como el universo absolutamente estático, etc. A partir de eso, en el siglo XX, ocurren una serie de cosas que hoy se conceptualizan como la revolución silenciosa del saber.
¿Y qué es la revolución silenciosa del saber? 3 hitos. 1905, Albert Einstein con la teoría de la relatividad. 1915, se rompe el átomo. Hasta Einstein se entendía que la partícula más chiquita de la materia era el átomo. En 1915 se encuentra lo nano, que después termina en la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Y abre una constelación de dudas respecto de la teoría de Newton, porque justamente si algo pasa en lo nano es que no se cumplen las reglas de Newton. Y esto entonces amenaza las conceptualizaciones que hoy en este tipo de elucubraciones se llama el pensamiento simple. Y aparece lo que se llama el pensamiento complejo, que es lo que está en la base de los avances que tenemos en el siglo XX. Y el tercer gran hito es, mediados del siglo XX, un conjunto de científicos, lo pongo ahí a Ilya Prigogine, porque Ilya Prigogine es además un difusor de todos estos temas y escribe una serie de libros en donde explica que la realidad actual es una realidad no estática, sino dinámica, que el mundo, la naturaleza social y natural está compuesta por una serie de sistemas y se llaman sistemas complejos, pero se llaman sistemas complejos no lineales. Quiere decir que esto de la linealidad o la cosa así cerrada y siempre igual de Newton se cuestiona totalmente. Prigogine también habla de la flecha del tiempo, cosa que en la teoría de Newton se creía que todo seguía siempre igual y que no había cambios, etc. Conocerán ustedes la famosa cuestión de la teoría de la mariposa, del aleteo de la mariposa, que produce una tormenta más allá de el cisne negro. Todos estos son elementos que tienen que ver con estos nuevos descubrimientos de lo que hoy se llama la teoría de la complejidad y la teoría de la complejidad del caos también, incluyendo la matemática. Y este es el patrón de conocimiento que hoy ordena el mundo. Y por eso me parece importante plantearlo, porque nosotros, ¿qué de eso damos adentro del sistema escolar? Porque nosotros, adentro del sistema escolar, no permitimos que se encuentren conocimientos de cosas que son cotidianas. Hoy no tendríamos GPS, no tendríamos celulares, no tendríamos medicina nuclear, no tendríamos telas que controlan los rayos del sol para no tener, etcétera, si no se hubiera descubierto el espectro de lo nano, en donde las reglas de juego son totalmente distintas y aunque a veces, porque me he tomado el trabajo de mirarlo, aunque a veces existe como tema en nuestros programas escolares, no llega a la comprensión de los chicos porque yo diría, la ciencia del siglo XX es el gran ausente de nuestras áreas curriculares. Y creo que es un tema que hay que revisar y sobre todo para el mundo de los adultos. Con estos cambios tan importantes que nos hacen ver la realidad y que nos muestran y nos explican la realidad volátil, compleja que estamos viviendo, ¿qué hacemos con los sistemas escolares? ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de cosas? Volvamos a las revoluciones industriales, a la conceptualización histórica. Decíamos que las revoluciones industriales hoy ya no es la primera revolución, ni la segunda, ni la tercera, estamos en la cuarta. ¿Y qué es lo que hace la matriz de cambio de estas revoluciones? ¿Por qué se dice que la segunda viene después de la primera? ¿Por qué se dice que cambia después es a la tercera y a la cuarta? En realidad, la matriz de cambio de las revoluciones industriales es el tipo de conocimiento que procesan y cómo ese conocimiento nuevo empieza a entrar a la sociedad, no solamente a las capacidades productivas de la sociedad, que es donde primero entra, porque es el área más dinámica que tienen nuestras sociedades, pero sino que también forma parte de la cultura, etcétera, etcétera. La primera revolución industrial tiene como base la mecánica.
que es la física básica planteada por Newton, que después usada para el mundo, digamos, de la economía. Acuérdense, no solamente la imprenta, sino el motor explosión y bueno, un montón de los telares mecánicos, y todo eso que revoluciona. Pero eso es conocimiento metido en la sociedad, conocimiento metido en la industria. La segunda revolución industrial lo que introduce es la electricidad. Viene toda la termodinámica, entonces están las líneas de montaje, ¿sí? El Fordismo. Ahora, la tercera y la cuarta revolución industrial ya usan conocimiento del siglo XX, porque el conocimiento de la electricidad y el conocimiento de la mecánica es del siglo XIX. Todavía forma parte de las conceptualizaciones newtonianas. La tercera y la cuarta revolución industrial se basan en el conocimiento del siglo XX. Ahora, nosotros, en nuestras discusiones curriculares, decimos que el currículum es el recorte válido de conocimiento que una sociedad necesita para subsistir. ¿Tenemos el recorte válido de conocimiento que hoy se usa en la cotidianidad, en la producción, etcétera, etcétera? ¿Qué replanteo tenemos que hacer para poder pegar el salto? Porque esto ya no se trata de mejoro un poquito el programa de matemática y le meto estadística. ¿Sí? No se trata de llegamos un poquito a la historia más reciente. Tiene que ver con modos de pensar. Tiene que ver con otras maneras. Y esto, como les vuelvo a decir, se habla en estos campos de estas discusiones, se habla de pensamiento simple versus pensamiento complejo. Se habla de causalidad lineal, la newtoniana, causalidad probabilística. Todos escuchamos por la radio, de manera cotidiana, mañana probabilidad de lluvia 30%, 50%. No nos dice mañana va a llover. Y no abusamos el oído diciendo, ¿y por qué dice probabilidad y no nos dice seguro? Nos parece normal y lógico. Bueno, es normal y lógico porque cuando se pretendió aplicar ciertas reglas de la teoría de Newton al mundo de la meteorología, la cantidad de variables, los cambios, las cuestiones, era tan caótica que hubo que empezar a pensar otras conceptualizaciones. Y esto llevó a grandes descubrimientos y a lo que hoy se conoce como les digo, las teorías del caos y de la complejidad, que son un conjunto que han pasado a lo largo del siglo XX y que siguen desarrollándose. ¿Qué consecuencias le podemos ver esto para nosotros? A mí me parece que esto nos habla de un cambio de sentido acerca de cómo pensamos para la sociedad del siglo XXI la distribución de conocimiento. Dice Michael Fullan, hablando de estas cosas, que hay que replantear el propósito moral. ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos que nuestros jóvenes, nuestros adultos ahora también, porque estamos en la cuestión de a lo largo de toda la vida, y cómo hacemos para pasar del modelo, de la demanda, del sentido, de los sistemas escolares tradicionales que generó la modernidad, que nos decían que había que enseñar a leer, escribir y cálculo elemental durante la niñez en la escuela. Y estos son los sistemas escolares que han tenido muchísimo éxito. Yo no deprecio los sistemas escolares, han sido una excelente solución para la modernidad. El único punto es que no estamos en la modernidad. Y entonces ahora, así como no usamos Miriñaque y Galera, tendríamos que pensar qué hacemos cuando se está demandando otro tipo de cosa, como es, ya no tenemos que enseñar. Y en todo caso, si enseñamos, lo que hay que enseñar es aprender a aprender. La balanza está puesta no en qué hago yo como adulto o como enseñante, sino en qué le pasa al que está del otro lado y cómo facilito su aprendizaje. Ya, por supuesto, alfabetizaciones, pero no es la alfabetización del cálculo y de la alfabetización de la lectoescritura solamente. Se nos incorporan otras alfabetizaciones en donde además están englobadas en algo que llamamos competencias del siglo XXI, que sabemos que abarcan cosas para las cuales no tenemos didáctica.
Porque todo lo que no es el contenido de la ciencia, la didáctica es muy incipiente todavía y la hacemos como podemos y vamos inspirándonos en lo que, bueno, en nuestro sentido común nos plantea. No es ya durante la niñez, es a lo largo de toda la vida, ¿sí? Las 3 L's. Y no es entonces en la escuela, no vamos a hacer una escuela para todos a lo largo de toda la vida, sino tenemos que abrir múltiples entornos de aprendizaje que hagan ofertas posibles para todo el mundo. Y creo que este cambio de sentido es un cambio de sentido que nos tiene que orientar esta perspectiva de futuro, este viaje al futuro. No pelearnos con hacer mejor lo que hay, sino ver cómo transitamos el camino hacia esto distinto, cómo podemos pegar un salto realmente fuerte. Porque vivimos no en un cambio histórico común, vivimos en una mutación de era. Y la mutación de era, lo que nos enseña la historia, estos historiadores que ahora están ni siquiera contestes con hablarnos de la antigüedad, la edad moderna, no, nos hablan de era antropocena. ¿Sí? Abarcan muchísimo más porque entienden la globalidad de la perspectiva y de la prospectiva de una manera mucho más amplia. Pero lo que quiero rescatar es que por todos los cambios, esos, aunque hay estos cambios, las funciones básicas se mantienen. ¿Sí? Función de orden y gobierno vamos a tener siempre, función de transportar vamos a tener siempre, función de producir vamos a tener siempre, función de transmisión de conocimiento vamos a tener siempre. El tema es cuáles son las nuevas formas y cómo vamos adaptándonos y cómo vamos reconociendo estos retos que vamos teniendo. Porque además también creo que tendríamos que tener la tranquilidad de decir, esto no nos pasa solo a la educación. Afuera de la educación, todos reconocen que hay cambios. El futuro del trabajo, el futuro de las comunicaciones, el futuro del transporte, el futuro de los medios de comunicación, pero con una gran diferencia con nosotros, los que estamos en la educación. Afuera de la educación, y díganme si no, afuera de la educación, todo el mundo tiene muy claro hacia dónde se va. La robotización. Los medios ya no escritos. El motor no eléctrico, el auto sin chofer. Hasta nosotros, que no somos de esos campos, lo oímos porque es una discusión social general. Pero nosotros, ¿pensamos cuál es nuestra amenaza? Nosotros, ¿pensamos que no va a haber escuela? No digo que no la va a haber, digo, lo pensamos, porque también va a haber trabajo, digamos, esto de la robotización abarcará ciertos campos, pero no va a ser... Pero digo, nosotros no tenemos esa mirada de poder romper, poder decir, bueno, entonces, ¿cómo me paro frente a esto que me amenaza mi modo de hacer? No es que amenace la función, amenaza mi modo de cómo yo hago la función ahora. Amenaza la manera en que la sociedad se organiza para eso. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos preparamos? Hasta ahora, y perdónenme mi rotundez, hasta ahora solo nos hemos preparado haciendo más de lo mismo. Mejorando un poquito, pensando que en realidad lo que pasa con las escuelas es que los docentes no están profesionalizados, que en realidad en vez de tener el director trabajando solo, tiene que trabajar en equipo, que el supervisor tendría que hacer menos de administración y un poco más de asesoramiento. Es decir, ¿son esos los cambios profundos que necesitamos? Y acá me voy a quejar de paso de otra cosa la cual siempre en secreto me quejo y ahora estoy quejándome. No miramos qué se hace afuera en el mundo. Nos creemos que porque tuvimos un buen sistema educativo, que lo retuvimos, por supuesto que lo tuvimos, pero no vemos los patrones de lo que se hace afuera. Y lo digo específicamente porque hace unos 15 años que estoy dedicada a estudiar el tema de la supervisión, y hace 30 años que el mundo cambió la supervisión, no es lo que hacemos nosotros. Pero eso es otra charla. La dejo para después. A lo que viene es a que ni siquiera miramos, no solamente inventar otras cosas, sino ni siquiera miramos cómo otros resuelven las cuestiones que a nosotros nos tienen problematizados. No para copiarlas, sino para tener un inventario mucho más amplio. Así como cuando uno en su vida cotidiana tiene un gran evento,
y quiere ponerse un lindo vestido, no es que se vaya a ser el primero que vio, pero va y mira, pregunta, hace, se inspira, se anima, no se anima. Bueno, este tipo de actitud es lo que reclamo para poder responder a este futuro con la apertura de mente que nos permita no asustarnos y nos permita hacer buenos cambios. Y vamos a ver qué dice el mundo respecto a estos cambios paradigmáticos en educación. No hay muchos espacios en donde esto se discuta, pero sí algunos están trabajando sobre eso. Ustedes por ahí conocen a Richard Elmore, que vino acá a la Argentina, que trabajó con el tema de las rondas de directivos, es un profesor de Harvard, lamentablemente hace poquito murió, pero en una reunión que en el año 16 se produjo en el ámbito de la Universidad de Harvard, él dice que se están perfilando, mirando la distribución de conocimiento en el mundo. Hoy, dice, los sistemas escolares están declinando y se están abriendo espacios de distribución de conocimiento que no los vemos porque no son sistemas escolares. Y como nosotros conceptualizamos como la única manera de distribución de conocimiento de los sistemas escolares, no reparamos que existen otros espacios en la sociedad de hoy en los cuales también se transmiten conocimientos. Entonces dice, por un lado, hay un sistema escolar que garantiza que todos los chicos aprendan, o que debería garantizar, o que tendríamos que instrumentar para que garantice más de lo que garantiza hoy ciertos aprendizajes, pero que es tan rígido que no da espacio a esto otro que está abriéndose, que él llama el territorio del aprendizaje. ¿Y qué es ese territorio del aprendizaje? Él lo define como un ecosistema de actores, productos y servicios que da opciones educativas en la línea de lo que decía Soledad hoy, más temprano, en la línea de qué es lo que necesita este grupo de adultos o este adulto, cómo se lo ofrezco, qué le doy. Y bueno, si es por fuera de lo que tengo establecido, bueno, inventemos otra cosa, hagamos algo, ¿sí? Entonces, esta gama de opciones educativas para que todos logren los objetivos de aprendizaje. Y como vivimos en un mundo VICA, como vivimos en un mundo cambiante, como vivimos en un mundo incierto, seguro que las reglas van a ser cambiantes, seguro que vamos a tener que abrazar un mundo de mayor evolución. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha demostrado que ese espacio del territorio del aprendizaje, aun cuando todavía tiene menos gente, tiene menos permanencia dentro de las sociedades, sin embargo, pareciera que tiene un potencial mucho más fuerte para dar conocimientos pertinentes y eficientes, mucho más que los viejos sistemas escolares que todavía siguen distribuyendo las formas y los contenidos del siglo XIX y no se han acodado y acomodado para poder avanzar hacia lo otro. Entonces, esta mirada prospectiva que les estoy proponiendo es que pensemos cómo armar esta red de ofertas de oportunidades de aprendizaje para todos. Si queremos que sea para todos, tienen que ser muy diversas, porque sabemos de esta diversidad. Si queremos que sea para todos, tenemos que inventar formas organizativas que vayan más allá de la escuela. No para despreciar la escuela, que creo que debe tener un lugar específico y que debe tener alguna parte de especialización, pero también pensar otras formas presenciales y no presenciales, otras oportunidades de aprendizaje, porque me imagino un espacio en el cual pase como pasó con la física de Newton. No es que la física de Newton hoy no vale, todavía los cohetes a la luna se siguen mandando de acuerdo a la física newtoniana. No es que no esté válida, todavía la óptica sigue los principios de la física newtoniana, pero eso no quiere decir, no invalida que hoy está en un lugar, hoy no es toda la física, sino es un pedazo de la física porque está la otra que aumenta. Y yo diría que con los sistemas escolares y la escuela tenemos que repensarlos así, no para que desaparezcan, sino para que se reacomoden. Y no para que desaparezcan, sino para que dejen el espacio y ayuden y sean solidarios y compartan con estos otros espacios que están apareciendo,
¿sí? y que sirven para poder pensar otras cosas. Estas dos imágenes que les traigo son imágenes de cómo, cómo imagina, no como imagina porque son imágenes reales, ¿no? De cada puntito de estos es una oferta de aprendizaje. Esta es una plataforma de inteligencia educativa global que trabaja en el tema de ver cómo van cambiando las distintas ofertas de aprendizaje en las distintas partes del mundo. Y ellos dicen que se puede agrupar esto que nos decía Elmore del territorio del aprendizaje, pero más, porque también está incluido los sistemas escolares, se pueden agrupar en 5 grandes espacios, ¿sí? El celeste, que sería la educación de siempre mejorada, ¿sí? Que fíjense que todavía tiene un espacio comparado bastante grande comparado con el resto. El verde, que sería una educación muy descentralizada, muy en la base, una educación que la podríamos llamar basada en la importancia de la escuela, pero la escuela como con ciertas autonomías muy profundas que puede dar soluciones específicas y que además comparte también con otros espacios de aprendizaje a nivel regional para poder hacer como ellos llaman, la importancia regional creciente. Después el amarillo, que son los gigantes globales, que son las grandes plataformas, Coursera y muchas otras que hay, que ofrecen cosas que tienen que ver con el sistema escolar y cosas que tienen que ver con la formación universitaria y también elementos que son externos a eso. Mucho, fíjense, la rosa es enseñanza entre pares. Gente que, por ejemplo, plataformas hay plataformas en las cuales se pone un problema y hay mucha gente que trata de resolverle a alguien y trata de ayudarle. Hay otras formaciones, como no sé si ustedes conocen, Campus Party, en las cuales se juntan personas para estar 2 o 3 días y trabajar un problema que le interesa a una con la visión de otros. Mucho de par a par. Y finalmente la última, que es la revolución de los robots, que está creciendo bastante, pero fíjense que también hay como intersecciones. Ahí entre los robots hay algunos rosados y algunos amarillos. Es decir, esto es como un sistema que está en permanente evolución, en permanente movimiento. Les traigo otra formulación, porque hay varias de estas, ¿sí? Que es del Instituto del Futuro de la Educación de California, que su conceptualización es cómo estamos pasando de instituciones escolares a lo que ellos llaman flujos o ríos de aprendizaje, que también los encierran, ¿sí? En el rosado, por ejemplo, que es el aprendizaje permanente, el amarillo, los contenidos digitales. Es decir, lo que quiero mostrarles es que hay gente que está pensando también en estos futuros de la transmisión de conocimiento y que nosotros estamos alejados de ello, ¿sí? Y que, me parecería interesante poder compartirlo y poder tenerlo como parte de nuestras discusiones y como parte de lo que vamos planteando. Y me queda entonces la tercera parte, que es cómo podemos reconvertirnos y empezar a ser parte de un ecosistema de aprendizaje más amplio. Acá hay mucho para conversar, nos vamos a quedar con algunas grandes ideas y nada más, pero se puede abrir una discusión que puede ser interesante para seguir, ¿sí? El dilema actual, creo que ya lo dije, mi concepción es que no alcanza con una mejora, que hay que entrar en una transformación disruptiva, y que esto quiere decir un cambio de paradigma, esto de un nuevo ecosistema de oportunidades de aprendizaje, en los cuales una parte de este ecosistema serán las escuelas, algunas más transformadas, otras menos transformadas, otras transformadas en centros de aprendizaje o en lo que fuere, ¿sí? Pero me parece que lo importante es pensarlo no desde qué servicio soy, sino desde quién quiere aprender qué o quién necesita aprender qué. Y esto nos da vuelta la mirada para empezar a pensar las soluciones y nos permite entonces llegar a propuestas que no nos permite el sistema escolar tradicional, que es la equidad. El sistema escolar tradicional tiene para mí 2 grandes barreras y 2 grandes candados de no cambio. Uno es
que no se ha ayornado al conocimiento del siglo XX. Y la otra es que no ha tomado conciencia que su matriz es una matriz de una sociedad en donde la equidad no es lo que era ahora. Su vocación fue universalista, pero no se definía como todos, el todos que decimos nosotros ahora. Y eso hace que tengamos unos modos metidos adentro del sistema escolar, una serie de discriminaciones difíciles de poder resolver. Por eso digo, los sistemas escolares hoy, esto no lo digo yo, esto está en la bibliografía que lo puede sostener, son barreras, son cerrojos. Esto es terminología de las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad hablan de cómo producir los cambios, ¿sí?, en este movimiento permanente, ¿sí?, y hablan de que hay veces que los cambios se están obsturados, ¿sí?, y creo que los sistemas escolares en este momento, no solamente en Argentina, no estoy hablando de Argentina, este es un proceso mucho más amplio, ¿sí? Y por eso traigo a colación la reflexión de Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, porque me parece que nos puede dar la matriz y la manera de ver cómo podemos empezar a hacerlo. Kuhn es un científico de mediados del siglo XX. Yo me imagino en el medio de esta discusión de la ciencia tradicional y la ciencia más nueva, en donde él se pregunta cómo cambian los modelos científicos, se hace todo un análisis histórico de cómo fueron los cambios más grandes en las concepciones científicas. Entonces él pone cinco pasos para estos cambios, ¿sí? Él dice que se parte de lo que todo el mundo cree que es lo que es la ciencia, y a eso lo llama la ciencia normal. Para nosotros sería, ¿cuál es el modo de distribución de conocimiento normal? Bueno, la escuela, lo que hemos recibido como herencia de sociedades que han organizado la manera de transmitir el conocimiento a través de los sistemas escolares. Kuhn dice, hay un paso siguiente a eso, que es cuando esa concepción de la ciencia normal, yo diría cuando los sistemas escolares empiezan a ser cuestionados y se ve que hay una serie de anomalías. ¿Cómo hacemos para enseñar a los adultos que se fueron del sistema? ¿Cómo hacemos para darle mejores condiciones de estimulación a los chicos que vienen de familias que no tienen esas estimulaciones? ¿Cómo hacemos para resolver la repetición en ciertas condiciones? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer anomalías que intentamos resolverlas, la ciencia interna trata de resolverlas, desde el paradigma de la ciencia normal, pero no le alcanza. Entonces empiezan a encontrarse otros paradigmas que empiezan a resolver ese problema chiquito. Entonces tenemos buenas experiencias de educación de adultos, buenas experiencias de educación de discapacitados o de escuelas que están en situación de mucha carencia que pueden igual enseñar a sus chicos, pero eso no es generalizable al sistema. Forma parte de un pequeño núcleo, pero entonces hay solución. Y esto es lo que hace poner en crisis el modelo, que creo que es la situación que estamos en este momento. En este momento nos estamos dando cuenta que no nos alcanza con las soluciones que encontramos, que tenemos que repensar la solución desde un marco más amplio, ¿sí? Y entonces es cuando viene la revolución del modelo, que sería el paso que tendríamos que apurarnos para conseguir, para poder tener la nueva ciencia, sería para nosotros el nuevo sistema escolar. O sea, pienso que estamos en el medio de un proceso que es una oportunidad si tomamos conciencia de que estamos en el medio de este proceso. Y que además, como tenemos conceptualizaciones como la de Kuhn que nos explican por qué estamos en este momento, por qué tenemos las dificultades que tenemos, por qué lo que ponemos si funciona acá resulta que allá no, y por qué esto nos ayuda también para poder pensarlo desde otro. Y poder pensar, como digo yo, una innovación disruptiva. ¿Qué es una innovación disruptiva? Para mí, una innovación disruptiva es la que rompe los 3 vértices del triángulo didáctico y además rompe la gramática escolar. ¿Qué quiero decir? El triángulo didáctico une, como decía Soledad esta mañana, alumno, docente y conocimiento, ¿sí? Y la gramática escolar, sabemos lo que es, las normas de funcionamiento que tenemos en el modelo escolar y que son muy difíciles de
pasar por encima de ellas, porque como vimos en el dibujito histórico, la forma de que un adulto le habla a los chicos y los sienta para que escuchen, viene desde el Antiguo Egipto. Tenemos que sacarnos de encima un montón de capas históricas para poder realmente darle voz al alumno, como estamos diciendo, como nos diría, cuando digo romper los 3 vértices del triángulo didáctico, digo, hay que plantearse en el aprendizaje que no vamos a ser nosotros los transmisores, sino que queremos que el alumno construya. Vamos a plantearnos en la enseñanza que no vamos a ser los que enseñamos, sino los que generamos oportunidades de aprendizaje para que el alumno pueda avanzar. Y el más difícil es cómo vamos a resolver el tema que enseñar, porque para lo otro tenemos teoría. No la llevamos a la práctica muchas veces, el sistema no nos deja, no nos han formado para eso, es difícil, lo que quieran, pero tenemos teoría. Pero para el cambio en el modelo de conocimiento tenemos mucho menos, es un descubrimiento que viene mucho más atrasado. ¿Cómo hacemos para transformar el currículum en un currículum del siglo XXI? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los grandes núcleos? Y esta es una discusión que hay que planteársela, y sobre todo en el mundo de los adultos, que es lo que miran, lo que ven todo el tiempo en la sociedad. Para el adulto es mucho más grande la ruptura que para el joven, porque está viviendo en una sociedad que ya le está ofreciendo eso. Y bueno, la gramática escolar, sabemos que se trata de cambiar los horarios, de cambiar lo que se decía hoy más temprano, ¿no es cierto? Bueno, si no vienen a la escuela, que aprendan por fuera de la escuela. Garanticemos los modos de aprender, garanticemos los aprendizajes, que es la intencionalidad que tiene la escuela. Si la escuela tiene como intención enseñar, pero tenemos grupos de población que no tienen las condiciones para poder avenirse a ello, inventemos otras condiciones y demos las condiciones que corresponden. Si los chicos del secundario se nos van, desertan porque ya no les ofrecemos lo que necesitan, no los traigamos de nuevo al secundario, ofrezcámosles por fuera del secundario qué tienen que aprender en serio, certifiquémoslo en serio y logremos que tengan el equivalente de lo que necesitan. Entonces creo que si la meta es educación para todos a lo largo de toda la vida, hay que repensar el paradigma de la educación del adulto del siglo XX y pasar y formar el paradigma del siglo XXI. Yo no lo conozco, creo que es un tema que lo tenemos que hacer entre todos. Ustedes deben tener muchos más elementos que yo para plantearlo, pero lo único que me animo a decir es que yo hace 20 años, 25 años, que estuve visitando escuelas en algunos países de Europa y preguntando por la educación de adultos, y ¿saben qué? No hay escuelas de adultos. Lo que hay son centros de enseñanza en donde habilitan en distintos grados para distintos tipos de hacer y donde por supuesto también alfabetizan, pero que tienen una modalidad y una forma de funcionar. Es decir, ellos han roto el formato escuela y han armado otras institucionalidades. Por eso digo, vayan a ver el mundo. Vayan a ver el mundo y veamos qué de eso puede servir, ¿sí? Qué de eso se adapta a nuestra sociedad, qué formatos heterogéneos podemos dar y sobre todo con qué cuidado hacemos el pasaje de lo que tenemos ahora a lo que viene, porque no es cuestión de romper, es cuestión de superar, es cuestión de entre todos acordar los pasos. Kuhn mismo nos dice, no es un paso de la ciencia normal a la nueva ciencia, no es un escalón solo, son procesos que pasan en el medio y que para poder superarlos y para poder pasarlos, debiéramos nosotros ser capaces de poder entenderlos y poder entre todos compartirlos. Entonces, como final, vuelvo a plantear, ¿amenaza esto a los sistemas escolares? ¿Qué futuro tiene la escuela? Por supuesto, no sabemos qué futuro tiene el automotor, no sabemos qué futuro tienen los medios de comunicación escritos, pero podemos pensarlo, podemos imaginarlo, podemos tener una concepción de ese futuro. Lo que sí sabemos es que va a cambiar. Y sí sabemos que los cambios, como nos decía Harari, los cambios van a venir y la pandemia va a ser un punto de cambio. Y si no nos animamos a prever el futuro, nos va a pasar igual. No podemos parar el futuro,
Pero la única manera de definirlo es pensarlo de antemano, trabajar para eso y tratar de orientar. Tomar hoy las decisiones que pensamos que son las decisiones para el siglo XXII. Porque así vamos a empezar a dar los pasitos que nos puedan llegar a orientar para poder hacer una buena oferta a todos nuestros alumnos para que puedan aprender todos a lo largo de toda la vida. Los adultos no son solamente los adultos que se fueron de la escuela. Nuestro campo de trabajo son todos los adultos a lo largo de toda la vida. Son muchos más que los que estamos abarcando. Muchas gracias. Bueno, Inés, muchísimas gracias. Siempre muy clara y muy completa todas tus exposiciones. Yo estuve mirando el chat, de todos los conectados. La verdad que muchas gracias y felicitaciones. Y bueno, vamos a hacerte algunas preguntas, a sistematizar algunas que estuvimos leyendo en este tiempo. Y una de las primeras que surgió es ante este mundo que vos mencionaste, VICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo. ¿Qué nuevas formaciones docentes en los profesorados tendrían que acompañar este cambio? ¿Y qué tipo de formación docente requiere en lo colectivo y en lo individual para que sea disruptivo y pueda acompañar este cambio de paradigma? Son varias preguntas juntas. Bueno, ¿podemos hablar del adulto? Porque, ¿saben qué? No lo sé. Porque tengo cosas para decir, por supuesto. Pero es tanto el cambio que hay que plantearse que lo que estoy segura es que va a pasar lo mismo que decíamos con lo de la física. Sí, docentes va a haber, pero va a tener que ser otro docente. ¿Qué otro docente? Bueno, inventémoslo entre todos. ¿Qué nuevas capacidades? Eso sí lo tenemos más claro porque hay mucha bibliografía y se sabe. Pero un docente que tiene que acompañar al alumno no a que aprenda, sino que aprenda a aprender. Y para eso nosotros tenemos que aprender a aprender. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas para plantearse, pero me encanta que la primera pregunta haya sido esa, porque nos pone en el principio del precipicio. Todo hay que cambiarlo, hasta nosotros como docentes. ¿Sí? Fíjense que hay, uno de los grupos que vimos es el peer-to-peer, ¿no? Un espacio en donde no hay docente. Bueno, también hay que inventar cómo nosotros los docentes habilitamos a nuestros alumnos para que puedan seguir aprendiendo sin docentes. Por ejemplo, es decir, muchas cosas hay para decir. Me gustaría dejarlo acá porque, digo, si tengo que encararlo entero, va a ser toda una charla, pero me parece que vale la pena tenerlo como tema de discusión central. ¿Sí? Muchas gracias. También hay una preocupación así generalizada, sobre todo haciendo referencia a las asimetrías regionales que vivimos. Hace un poco de ruido a veces la desigualdad de oportunidades para encarar estos cambios y cómo podemos cubrir esas necesidades básicas en todo lo que es innovación, en lo que es apuntar a un cambio de paradigma, cómo podemos implementar también estos cambios desde lo científico, considerando a veces estas asimetrías que vivimos. Bueno, creo que primero, si tuviéramos que hacer un plan de acción, digamos, como que estás preguntando más por cómo se hace, ¿no? Yo lo primero que haría sería pedirles a los que no son de educación que nos digan qué cosas tendríamos que estar enseñando, por ejemplo. Porque, bueno, hay mucha gente cercana al sistema escolar que debe tener más conocimientos que los nuestros de qué es esto de la nueva ciencia, cómo se hace, quiénes son. Entonces, nutrirlos mucho más de especialistas que están por fuera del sistema escolar para poder empezar a tender puentes con qué demanda la sociedad, qué necesita la sociedad, etcétera, etcétera. Pero la diferencia de recursos es real, pero no la vamos a resolver nosotros. Pero sí tenemos que tenerla en cuenta absolutamente. Entonces,
el docente siempre ha sido muy creativo en encontrar cómo se puede tomar elementos de la realidad y poder eso hacerlo un objeto de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que apuntalar esos espacios que tienen que ver con cómo uso lo cotidiano como elemento de enseñanza. Y digo, no puedo resolver el tema de cuáles son las dificultades en la desigualdad, porque como vuelvo a decir, pero lo que sí sé, que esto sí lo podemos hacer nosotros, es que hoy la riqueza de las naciones está en la cabeza de su gente. La economía del conocimiento ha agregado un cuarto factor de riqueza que es el fundamental. Antes se decía que los elementos que constituyen la riqueza de las naciones son los productos naturales, o sea, la tierra, el trabajo y el dinero. Hoy se sabe que lo fundamental es el conocimiento, pero el conocimiento puesto en la cabeza de la gente. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es poner el conocimiento en la cabeza de la gente. Entonces, de nosotros depende que esas dificultades, que esas desigualdades puedan, con el tiempo, empezar a cambiar si habilitamos igualdad de posibilidades para que todos aprendan. Porque hoy ustedes saben muy bien que en la Argentina hay mucha desocupación, pero hay ciertos tipos de empleos que no hay gente preparada para eso. Y eso es culpa nuestra, no hemos preparado nosotros. Entonces, ¿qué mirada tenemos de qué conocimiento es el válido y cómo formamos para poder resolver eso? Hay muchos estudios que tienen que ver con el tema de la pobreza, del síndrome de la pobreza, de la cuestión de la pobreza, que nos plantean claramente que la única manera de salir en serio del círculo vicioso de la pobreza es con el conocimiento. El conocimiento genera mejor empleo, el mejor empleo genera mejores condiciones económicas y genera mejores condiciones de poder estar adquiriendo bienes culturales y bienes sociales y bienes materiales en la sociedad. Entonces, nuestro compromiso debería ser eso. Porque no podemos ponerle computadoras a todos los chicos, no podemos, digo, nosotros como docentes, el Estado, digamos, lo puede hacer, pero nosotros no podemos hacer la conectividad de todas las escuelas, no podemos resolver, pero sí podemos, en el espacio que tenemos, generar buen conocimiento y asegurarnos que ese buen conocimiento esté en la cabeza de nuestros chicos, jóvenes, adultos, etcétera. Aprovechando que mencionaste el tema de el currículum y los planes de estudios, también es una preocupación y una duda de uno de los participantes que decía, bueno, ¿cada cuántos años se deberían renovar los planes de estudio? Y completo esto también porque en el ámbito del adulto hay muchas jurisdicciones en el país que están encarando este cambio, claro, según los acuerdos federales, están encarando este cambio de currículum. Entonces, ¿cómo posicionarse desde tu expertise en planeamiento en lo que es esta ruptura que necesita el conocimiento y lo que acabas de decir también de cómo vive el adulto, ¿no? El adulto el conocimiento en el día a día? Bueno, está bueno que dijiste tu expertise de planeamiento, porque mi expertise no es currículum. Así que lo que voy a decir, tómenlo como un invento de este momento. No tengo competencia académica para hablar sobre el tema. Pero ¿qué me imagino yo? Si nosotros pensáramos una escuela de adulto y de no adulto y de todo lo que sea, acorde con la lógica del conocimiento del siglo XXI, obviamente no sería por disciplinas. Porque las disciplinas son un invento del siglo XIX para ordenar el conocimiento experimental que en ese momento existía. Hoy el mundo académico no funciona por disciplina, funciona por problemas, ¿sí? Y por eso tienen nombres tan largos las disciplinas, porque juntan economía con qué sé yo, informática, con otra cosa y hacen nombres larguísimos. O sea que primero habría que dar el salto a no enseñar por disciplinas, que eso permitiría un pensamiento complejo, una mirada más amplia, poder abarcar el objeto desde distintas perspectivas. No estoy diciendo que las disciplinas no sirven. Estoy diciendo que las disciplinas no son el modo de comprender el mundo. Las disciplinas son insumos que tengo que compartir con otros que me lo completen para entender esa realidad que estoy mirando. Si yo trabajara así, y tendría un currículum armado por grandes problemas, ¿sí?
que se estarían dando en las circunstancias regionales, en las ciudades, en las provincias, en los países, de manera con énfasis distinto. Porque la enfermedad tal, o la catástrofe tal, o la historia tal, no es la misma, exactamente la misma, en las distintas diversidades de lugares donde uno está. Pero la manera de comprender esos problemas sí es la misma. Necesitamos procedimientos intelectuales que nos permitan entender el proceso de las revoluciones. Si yo lo enseño con la Revolución Francesa, lo enseño con la Revolución de Mayo, lo enseño con la Revolución de no sé qué, siempre necesito un herramental teórico y conceptual para poder entender las revoluciones. Ahora, la comprensión específica de esa revolución que me sirve porque yo vivo en este espacio regional del mundo y entonces eso me va a servir para mi concepción y mi comprensión y mi uso en la política, en lo que fuere, es otra cosa. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Yo me imagino un currículum por problemas y que esos problemas no sean problemas tan amplios que son posibles de darle contenido específico en los lugares específicos y que esto permita activar también en esa comprensión cada vez una actualización permanente de lo que vos vas a estar mirando. Porque si el problema es agua insalubre que trae mucha enfermedad en tal zona y los chicos van a empezar a trabajar o los adultos van a empezar a trabajar tratando de ver cómo se resuelve eso, cómo se diagnostica, seguro que si aparece un nuevo producto y vos lo estás preguntando a quien está trabajando en eso, te lo va a decir, aunque no esté en el currículum. No sé si se entiende la lógica. Por ahí es una lógica muy ingenua de alguien que no trabaja en currículum, y entonces tengo toda la libertad de imaginarme todo lo que me parece, pero por eso les dije, no lo tomen en serio, es mi elucubración de qué podría hacerse, o cómo intentaría yo si tuviera que tener esto en mis manos y no... tratando de no condenar al alumno de hoy a lo que pensaron hace 10 años para poner el currículum. Bueno, vamos con la última, así ya cerramos para respetar los tiempos. Y vos mencionaste que es importante poder formar a nuestros estudiantes y en lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, en las capacidades para ser empleado, emprender, para la participación política y para la comprensión del mundo. Nosotros como docentes, ¿cómo podemos compaginar estas competencias? Y también todo lo que pensamos que debe aprender un alumno adulto, sabiendo que los tiempos a veces son pocos. También hablábamos de lo que es la presencialidad, para todos, todo el tiempo. Claro, pero ahí ya arruinaste la pregunta. Porque me dijiste, ¿cómo hacemos para que el adulto tenga que aprender todo lo que tiene que aprender? No todo lo que tiene que aprender, ahí mataste la cosa. Porque lo que tiene que aprender es lo que él necesita aprender. Hay ciertas cosas básicas, pero que uno las puede dar a través de cualquiera de estos contenidos conceptuales que trabaja en un proyecto. Cuando trabajas todo lo que es la matemática básica, todo lo que es el uso del lenguaje, todo lo que es su capacidad de comunicación, todo lo que es el trabajo en equipo, todo eso lo puede aprender con cualquier cosa. Y eso es lo básico, lo que es transversal, lo que es general. En términos de contenidos específicos, bueno, cada adulto necesitará cosas distintas. Y cada adulto, de hecho, si nos pusiéramos a hablar uno a uno con ustedes, todos nos mostraríamos que somos mucho más conocedores de un área de conocimiento específica, mucho más que otro, y el otro mucho más que yo. Porque uno, a lo largo de la vida, tiene intereses y va explorando, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, así como te digo, tenemos que bajar de la omnipotencia de que vamos a resolver la inequidad, hay que bajar de la omnipotencia de que vamos a enseñar todo a todos. Vamos a dar la oportunidad de que todos aprendan lo que necesitan y para eso le vamos a tener que dar a todos instrumentos válidos para que lo puedan hacer. ¿Sí? Y por eso no vamos a generar condiciones de empleabilidad solamente, vamos a generar condiciones de emprendedorismo, porque queremos que la persona que quiera emprender tenga también esas capacidades, o en algún momento de la vida lo pruebe o sepa cómo se hace. O sea, mucho más volátil, mucho más ambiguo de lo que ahora estamos acostumbrados a pensar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inés, gracias por todo. Ahí les damos la palabra a los presentadores.
Bueno, de esta forma damos por finalizada la jornada de la mañana del primer Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes. Les recordamos que a partir de las 14 horas se van a iniciar los paneles del Congreso. El panel número 1 con las intervenciones didácticas en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, y el panel número 2, diseño curricular de educación secundaria de adultos, contextos problematizadores, modularización y trayectoria educativa. Los invitamos a participar de los mismos, rogamos puntualidad y un recordatorio importante: a todos los que participan se van a estar integrando certificados de asistencia. Así que para los que lo necesiten, tienen que escribir al mail, ahora supongo que lo van a dejar en el chat también. El mail es congresoeducacionadultos.cava@bue.edu.ar. Así que muchas gracias a todos.